Hola Jaime, bueno, antes que nada agradecerte tu tiempo para compartir tu pensamiento al respecto en lo que está sucediendo estos días con el COVID-19 y sobre todo que podamos unir un poco las disciplinas de la gestión ambiental, que son la de nuestro expertise, y la de la administración pública y la ética también, que es un poco tu campo profesional. ¿Cómo estás viendo estos días con relación a la coyuntura que estamos viviendo? Sí, no, te decía bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo a todas las personas que nos estén escuchando. Y sí, felicito mucho también esta idea de poder coordinar, ¿no? Elementos que tienen que ver con la gestión ambiental, con la administración pública y la gestión de las políticas públicas, e incluso con el área que yo investigo y trabajo, que es la ética aplicada, ¿no? Ética aplicada a la gestión pública, aunque también ética aplicada a las organizaciones, a las empresas, etcétera, como sabes, ¿no? Entonces, estos días, pues bueno, estamos todos como perplejos, porque no entendemos ni dimensionamos muy bien qué es lo que está pasando. Además, yo tengo la impresión, no sé qué pensamos, de cómo al principio se minimizó mucho este virus, ¿no? Y ahora se está generando como un alarmismo muy grande, lo que, pues, digamos que de algún modo impacta, ¿no? Psicológicamente en las personas, ¿no? Ya no solo la cuestión de tener que organizarse para, pues, no salir a la calle o salir lo menos posible, limpiar todo, procurar ser, pues, cumplir un poco con uno mismo para cumplir con los demás, ¿no? Porque en el fondo hay que cuidarse uno para cuidar a los demás, especialmente a las personas que pertenecen a los grupos de riesgo, etcétera, aunque por lo que yo voy escuchando, afecta muchas veces a personas que no están también dentro de ese grupo, ¿no? Lo que de algún modo pues incrementa todavía más la ansiedad media, ¿no? De la sociedad, ¿no? Totalmente. Eh, Y, sí, y vos sabes que justamente, bueno, ayer acá en Argentina salió el debate bastante interesante, que me parece que se podría haber tenido antes, que es el rol del Estado, ¿no? Aquellos opinólogos que dicen bueno, que el Estado tiene que casi desaparecer, y aquellos defensores del Estado que dicen que el Estado tiene que estar más presente que nunca, ¿no? Bueno, ¿qué se puede decir de la administración pública en este sentido, en esta coyuntura sobre todo? uh, se pueden decir muchas cosas, ¿no? Lo primero, digamos, la gestión de la crisis, ¿no? Es la gestión de la situación. Está demandando niveles de coordinación intergubernamental, ¿sí? A escala nacional, pero también a escala global, que se están patentizando ciertas dificultades de coordinación porque, de algún modo, vivimos en un sistema mundo, por expresarlo con una teoría que viene de Immanuel Valles, un sociólogo, ¿no? Que habla de cómo el desarrollo de las fuerzas productivas del capitalismo que nosotros tenemos pasó por la escala de las ciudades-estado, después por la escala de los estados-nación y ahora constituye lo que llama él el Estado, el sistema mundo, ¿no? Entonces, hay una situación de facto que es que vivimos una economía globalizada, con flujos de información globales, intercambios de personas globales, pero seguimos anclados a sistemas de gobernabilidad, ¿sí? A sistemas de gobernanza que funcionan todavía a escala local, regional o nacional, ¿no? Lo que dificulta mucho todos los sistemas de coordinación entre distintos gobiernos, ¿no? Y pensemos que nosotros estamos en un área geográfica en la que, bueno, pues no seremos Alemania, pero tenemos ciertos recursos. Pero pensemos en el impacto que esto puede tener en áreas geográficas como los países africanos o países que tienen un Estado todavía más inexistente, ¿no? Entonces, hoy por hoy, incluso aquellos que sostienen posturas de anarcocapitalismo, que se llama, ¿no? Es decir, de sostener que el Estado tiene que desaparecer, se ven obligados a reconocer que sin la intervención firme de un Estado y del poder público, esto no tiene solución.
y sería un auténtico desastre. Porque no se olvide, y vos que sos biólogo podés afirmarlo mejor que yo, que los virus mutan constantemente. Entonces no se sabe hasta qué punto se puede producir una mutación que llegue a ser todavía más letal de la que está. Entonces, el riesgo es enorme, ¿no? Entonces, la gestión de riesgos, eso ya es algo que desde Ulrich Beck, que fue el primero que acuñó esta expresión de la sociedad de riesgos, se viene hablando, que la globalización genera riesgos globales, pero no existen redes políticas o redes de organización pública en las que tienen que estar también, por supuesto, las empresas, los organismos académicos de investigación, el tercer sector, y eso se habla de gobernanza, ¿no? En ese sentido, y no están coordinados a nivel global. Entonces, hay una dificultad muy grande en eso, ¿no? Después, ¿qué más se puede decir al respecto de la cuestión del Estado, ¿no? Sin entrar en la cuestión ética, que ya vamos a hablar después, ¿no? Sí. Hay una cosa que David Harvey, que es un geógrafo estadounidense, ha señalado en un artículo que sacó hace cosa de unos días en un medio estadounidense, ¿no? Y es que hay un montón de riesgos contra la salud, ¿sí?, pública, que se vienen advirtiendo desde hace años y que nadie ha hecho absolutamente nada al respecto. Por ejemplo, y acá entroncamos con cuestiones que tienen que ver con la gestión ambiental, el calentamiento global está alterando pues, las pautas ecosistémicas, sobre todo en las zonas tropicales, ¿sí? Donde curiosamente se vienen produciendo enfermedades contagiosas, masivas, desde hace años, ¿sí? A esto le tenemos que añadir, por ejemplo, ¿de dónde viene este virus? Viene de una zona de China en la que hay mercados tradicionales, locales, que no tienen las medidas de seguridad ni de higiene necesarias, ¿no? De lo que se viene también señalando desde hace tiempo, ¿no? Entonces, por un lado, convivimos en una sociedad hipertecnologizada, ¿sí?, con grandes avances tecnológicos, pero al mismo tiempo la desigualdad social, económica, geográfica, nos convierte en extremadamente vulnerables, porque una amenaza como un virus es local, pero enseguida se globaliza y se convierte, como se ha pasado recientemente, en una pandemia, es decir, en un riesgo global para todo el planeta, ¿no? Entonces, hay un problema aquí grande, porque llevamos 40 años olvidándonos de la centralidad que tiene que tener el Estado en cuestiones como la salud o incluso la educación, te diría, ¿sí? Pero desde luego la salud, porque desde el punto de vista, digamos que económico, no hay modo de poder hacer sostenible que la salud funcione solo desde el mercado, ¿no? Por una razón muy simple, porque la investigación biomédica es muy costosa, esos costes no se van a asumir por las empresas farmacéuticas ni ninguna empresa dedicada a la salud, porque simplemente no les interesa, no les conviene. ¿Quién va a generar fármacos para personas que no los pueden pagar? No sé si me estoy explicando, ¿no? Sí, sí, Entonces, claro, muy sin claro. embargo, hace un montón de años en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España organizamos una jornada de bioética y yo presenté una pequeña charla que el argumento era ¿no? Es decir, los virus mutan en los cuerpos de los pobres y afectan a los ricos. ¿Qué quería decir yo con eso? Pues esto, que tienen mucha más posibilidad de desarrollarse esas mutaciones en contextos de precariedad sanitaria, económica, etcétera, incluso en cuerpos que están pues, inadecuadamente preparados para su propia subsistencia, en el sentido que tienen sistemas inmunitarios debilitados, etcétera, por mala alimentación, etcétera, etcétera, todas estas cosas que sabemos, ¿no? Entonces, esto lo que nos está poniendo de relieve es que o empezamos a pensar en un mundo en el que estas desigualdades abismales se reducen, ¿sí?, o nos abocaremos, como dijo hace poco uno de los antropólogos que descubrió el Homo antecesor, ¿no?, que dice el primer europeo. ¿Viste? Por ahí siempre hay algún boludo, perdón por la expresión, que tiene ocurrencias como esta, el primer europeo, neandertal, como si existiera Europa, ¿no? Bermúdez de Castro se llama, que es un paleoantropólogo, catedrático ya mayor, y él lo dice muy bien, esto es un aviso. Si no empezamos a pensar en una gobernanza global y en reducir las desigualdades a nivel planetario, la especie está en peligro de extinción. No es una alarma
pues para una película de terror o de futuro, ¿no? Es una realidad que se ha puesto de manifiesto con este virus que ahora ojalá se pueda controlar pronto, ¿no? Entonces, bueno, el Estado para mí es central. Primero, si los Estados hubieran tenido la anatomía de vida, yo creo que esto no hubiera sucedido, ¿no? Porque además, aparte, hay que recordar que el médico chino que descubrió el virus, ¿no? El que ahora llaman virus, que es en realidad un SARS-2, ¿no? Dicen, pues terminó muerto por el propio virus porque no le hicieron caso. O sea, los sistemas de alarma fallaron. También China es un Estado que tiene características totalitarias, no está dispuesto a escuchar la opinión pública, etcétera, ¿no? Pero primero eso, ¿no? La desigualdad. Resultado de la menor intervención del Estado en la distribución de la riqueza. Segundo, la falta de coordinación. Tercero, que los Estados no se hacen cargo de lo que les corresponde, que es mantener la salud pública. Porque, ¿qué está pasando en España? Vos sabés que yo soy español. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en Madrid? Hace un montón de años que se viene advirtiendo que la salud pública se está deteriorando, porque a ningún gobierno le interesa invertir en salud pública, por el hecho simple de que eso no da votos. Claro, es muy fácil la demagogia de decir, vamos a reducir impuestos, todo el mundo le gusta tener la plata en su bolsillo para irse de vacaciones, pero a nadie se le ocurre pensar que la salud es un bien común, público, que hay que salvaguardar bajo todos los pretextos, ¿no? Y se viene reduciendo, y la gran mortandad que tiene Madrid hoy con el coronavirus viene por ahí, porque no hay recursos. Se tiene que estar rifando a ver quién se pone el respirador. Eso es una realidad. Y el dato está en, fijémonos la cantidad de contagios que tiene Alemania y la cantidad de muertos que tiene Alemania. No sé si me estoy explicando. Es Sí, un sí. dato que está en internet. Todo el mundo se asombra de que Alemania tenga poca... No, pero Alemania tiene una red pública de salud que funciona. Así de simple. Y vos sabés, Jaime, que el otro día me acordaba de vos y ayer justo escuchaba a Darío Stanriver y hacía un poco el paralelismo con de los profesionales de la salud con los docentes, ¿no? Son esas profesiones tan como criticadas en algún punto y tan menospreciadas en otro sentido. Y sin embargo, a la hora del profesionalismo se ha visto y se está viendo hoy en día en cómo algunos estados han actuado de una manera muy profesional, muy bien asesorados, y otros improvisando, escuchando quizás campanas no tan profesionales o no tan preparadas en este sentido. ¿Cómo has visto vos la evolución que ha tenido la epidemia en diferentes estados, ya que vos sos europeo, ¿no? Y tenés un contacto allá con la gente de allá, pero también vivís acá con nosotros en Argentina? Sí, yo creo que hay como muchos factores, ¿no?, que permiten situar un poco toda esta problemática, ¿no? Fíjate, por ejemplo, cómo responde Alemania o cómo responde Japón, ¿no? En términos de teoría, digamos, del Estado, sobre todo del estado de bienestar. Tanto el modelo alemán como el modelo japonés, según Spin Andersen, que es un estudioso que investigó los estados de bienestar, los modelos de estado de bienestar son, pues el modelo alemán y el modelo japonés son muy parecidos, ¿no? Y funcionan con la idea de una especie de organización de lo social, ¿no? No solo una cuestión de que el Estado intervenga para ayudar o partir, sino que la propia ciudadanía tiene también, digamos, que una ética del deber y de la responsabilidad para con el bien público. Eso es algo que caracteriza tanto el modelo japonés como el modelo alemán, ¿no? En ambos casos, por ejemplo, las propias organizaciones empresariales, por definición normativa de los estados, tienen la obligación de permitir que los obreros, los trabajadores de esas fábricas tengan acciones en las mismas y puedan formar parte del comité de empresa. Eso, desde el punto de vista, digamos, que la organización empresarial favorece primero que las personas sean responsables por la organización, ¿no? Pero esto es un modelo que existe para toda la sociedad, ¿no? Entonces, en estos países, digamos que pues no hay que andar sacando a la policía a la calle para que metan presos a los que no respetan la cuarentena, por ejemplo, porque ya existe una noción de deber cívico que el sujeto desarrolla por sí mismo, ¿no?
De hecho, los niveles de prohibición que existen en estos países son mucho menores que existen en nuestros países latinos, ¿no? Entonces, hay cuestiones culturales ahí que están detrás, ¿no? A eso añádele el individualismo de las sociedades europeas, especialmente, e incluso ciertas vetas que podríamos decir anarquistas, ¿no? En el sentido de falta de disposición a cumplir con las normas públicas que caracteriza a los países latinos, latinoamericanos también, ¿sí? Y se ha visto muy de manifiesto en esta crisis, ¿no? Contrastando qué pasó en los países orientales con lo que pasó en los países occidentales, ¿no? Incluso un filósofo de origen coreano que vive en Alemania, Byung-Chul Han, reflexiona sobre esto, ¿no? Dice, digamos que las disposiciones religiosas y filosóficas de los orientales, que tienen que ver con el confucianismo, con el budismo, etcétera, parten de la idea de que el sujeto, para cambiar el mundo, lo primero que tiene que hacer es cambiarse a sí mismo. Es decir, tiene una obligación para consigo que se traduce en los demás. No sé si me explico, ¿sí? Sí. Entonces, esa noción no es una noción que exista mucho en países del ámbito latino, como es el caso de Italia o el caso de España, ¿no? Donde más bien, por hacer el chiste, pasa aquello del catolicismo popular, ¿no? Peco para que me perdone y volver a pecar otra vez, ¿verdad? Pero esa cuestión que tiene que ver con la idiosincrasia cultural, es difícil de intervenir siempre en esas variables, se incrementa con el hecho de que son países en los que hay una cultura política en declive. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso de que hay una cultura política? Esta noción de cultura política viene de Almond Berba, que es un politólogo que lo estudió ahí por los años 80, y la cultura política tiene una serie de variables que se miden a través de metodologías cualitativas, etcétera, ¿no? Entonces, la idea básica es que allí donde las sociedades pierden cultura política, que hay un desinterés creciente por el bien público, los propios políticos tienden a ser personas que no forman parte de una élite económica, social, intelectual, etcétera, sino al revés, que son arribistas, oportunistas o muchas veces demagogos, que como bien dices, toman las decisiones al albur de los que les soplan al oído sin tener en cuenta la profesionalidad o hacerlo en base a nuestras sociedades, ¿no? Pues criterios, digamos, que de evidencia científica, ¿no? Y eso un poco fue lo que pasó en España. Justo a mí me tocó la pandemia allá en España. Yo fui a hacer mi tesis doctoral y cuando regresaba, a principios de febrero, ya estaba todo esto, ¿sí? Y yo recuerdo que en la farmacia la gente minimizaba, el propio gobierno minimizaba la cuestión. A mí me pareció una cosa increíble, porque Madrid en concreto es la segunda ciudad del mundo, creo que después de Nueva York, recibe turismo. Entonces yo, ¿qué locura tiene esta gente en la cabeza? En lugar de pensar, como sería de cualquier juicio cabal, que es imposible que Madrid no se ultracontamine en base a los circuitos de personas que vienen de todas partes del mundo. Bueno, ahí el descuido, ¿no? Primero de no intervenir, que están los datos ahí, ¿eh? Hoy por hoy España tiene más muertos que China, ¿sí? Y si lo ponemos en términos de población, España tendría que tener, con la proporción de muertos que ha tenido China, aproximadamente 300 muertos, y anda por los 8.000, ¿sí? Ah. Entonces, esto nos está hablando de un Estado que no ha funcionado bien en la gestión de la crisis, con independencia de lo que uno pueda opinar después de quienes están en el gobierno. No sé si me estoy explicando, ¿sí? Sí, sí. Jaime, ¿y cómo analizas el tema ético en esto? Porque en algunos casos se habla de incapacidad material o intelectual, y en otros casos se habla de una falta de ética, es decir, de un mirar al costado adrede. ¿Cómo es tu análisis en este sentido? Sí, yo creo que desde el punto de vista de una ética política, ¿no? Está claro que quienes han ocupado cargos de responsabilidad en los distintos estados del planeta, pues no han contado con aquello que Christian Felber, por ejemplo, llama la economía de los bienes comunes, ¿no? La economía del bien común. Y que en realidad uno puede remontar muy atrás, en la historia de la humanidad, ese pensamiento, ¿no? Hay bienes como la salud, que no es un bien particular. También es un bien particular, de luego, es un bien propio de la persona, estar sana. Es más, es una obligación de la persona estar sana. Incluso desde otras coordenadas
éticas, pues está este problema, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos, por ejemplo, aceptar que un sujeto tenga derecho a destrozar su salud con el coste que esto supone desde el punto de vista de los bienes públicos? Por ejemplo, alguien que fuma, ¿sí? Sabiendo que fumar tiene determinadas repercusiones sobre la salud, como se sabe, ¿no? Entonces, bueno, este sujeto tiene derecho a destrozar su salud, pero eso es un coste público, ¿sí? Entonces, es cierto que hay que, de algún modo, desarrollar toda una ética de la responsabilidad para que el sujeto se haga cargo de su propia salud, porque de su propia salud depende la de los demás. Entonces, una responsabilidad, primero, individual, pero una responsabilidad pública también, en el sentido de que si yo no estoy sano, puedo contagiar a otros, puedo afectarles a otros, ¿no? Pero también una ética, digamos, que del cuidado, ¿no? Porque ¿qué es lo que se hace desde las instituciones públicas para velar por la salud de la población? ¿Sí? Cuando estamos vaciando de recursos los sistemas sanitarios, cuando estamos priorizando inversiones en determinadas infraestructuras que benefician a determinados grupos en detrimento de otro tipo de bienes, como la salud o la educación que mencionaste, que tienen una lógica distinta a la lógica del mercado. Nadie puede hacerse cargo de esos bienes porque son bienes cuya rentabilidad no excede o no sería grata para ninguna empresa ni para ningún mercado. Entonces, el desentenderse de esos bienes, para mí, sí, en efecto, es una cuestión de responsabilidad que a mí me gustaría, después que pase toda esta crisis, la sociedad comience a hacerse cargo de la parte que nos corresponde, ¿no? Y entre otras cosas, la parte que nos corresponde es pedir responsabilidades. No sabes que yo trabajo mucho cuestiones de gobierno abierto, ¿no? Sí. Entonces, hay pues, distintos teóricos de gobierno abierto, como Oscar Osla, por ejemplo, que es un politólogo y un experto en teoría del Estado en Argentina, que lo dice muy bien. Dice, para que los gobiernos se abran, no basta con que los gobiernos tengan la disposición a abrirse, que desde luego es necesario. También se necesita que exista una sociedad interesada por el bien público. ¿Sí? Cuando decimos sociedad, estamos hablando de personas individuales, asociaciones, organizaciones, fundaciones, ONGs, empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en un contexto como este, por ejemplo, a mí me parece que es alarmante que salgan empresas a decir que, pues, que hay que despedir gente, ¿no? Bueno, ¿cuál ha sido el nivel de beneficios que han tenido en los últimos años? ¿Por qué no se dedican a decir vamos a arrimar el hombro todos, como nos corresponde ahora? Igual que de irresponsable es también que salgan desde el sistema político a decir que los empresarios no están haciendo nada por salir de la crisis, porque eso tampoco es verdad. ¿Sí? Hay empresarios que sí están arrimando el hombro, ¿no? Pero ese arrimar el hombro no surge de la noche a la mañana. Lo que, de algún modo, yo observo que nosotros, las sociedades latinas, con eso hablo de España y de Argentina también, nos cuesta mucho arrimar el hombro. Nos cuesta mucho arrimar el hombro. Es como muy curioso porque tenemos la idea de que los nórdicos son más individualistas que nosotros y sin embargo la realidad no es esa. La realidad es que a la hora de arrimar el hombro arriman bastante más sin poner tantos obstáculos, ¿no? Pero acá tenemos estados que son constantemente cooptados por corporaciones, ¿sí? Por corporaciones empresariales, y si no son las corporaciones empresariales, son corporaciones gremiales o corporaciones políticas. No te quiero contar lo que cuesta el sistema político argentino, porque si te doy cifras, echan las manos en la cabeza, pero es una barbaridad el dinero que cuesta el sistema político argentino, lo poco eficiente que es, encima. Entonces, pero la ciudadanía no puede decir que eso es un problema que le viene de arriba. No sé si me estoy explicando, ¿sí? Porque seguimos votando a quien seguimos votando, no escuchamos a voces alternativas, somos obsecuentes con el poder. Cuando se comete alguna injusticia, miramos a otro lado. Yo recuerdo una filósofa estadounidense que se llama Iris Marion Young, que ella lo dice muy bien, ¿no? Dice, somos responsables de las injusticias que existen en el mundo en el que vivimos. No somos responsables en el sentido de que nosotros las causemos, ¿sí? Porque muchas de esas injusticias tienen que ver con estructuras sociales, económicas, de tipo histórico, que yo no puedo cambiar, ¿sí? O que no puedo cambiar solo, ¿de acuerdo? Pero soy responsable desde el momento en que precisamente por no ser causa de ellas me desentiendo de las mismas. Pero la pregunta es, ¿qué hago yo para que eso deje de ser así? No sé si me estoy explicando, ¿no? Entonces, ante esa pregunta,
la cuestión es, pues eso, ¿no? La ética es para mí clave en todo esto, ¿no? En cómo se llega a la situación en la que estamos, el análisis que tenemos que hacer, es también importante comprenderla en cómo podemos plantear alternativas a partir de este momento para no volver a vernos en una situación así. Y desde luego, también pues en el momento en el que estamos, algo que a mí me alarmó cuando empezó esto, que lo sentí en España, un argumento en la calle, ¿no? Y lo sentí aquí también. Sí, no, pero si eso afecta a gente mayor o gente vulnerable. Entonces, yo escuchas ese argumento y lo primero que piensas, no, yo no me puedo, el que lo dice, pues solamente puedes entender que lo diga desde la idea esta de Sócrates de que el mal es fruto de la ignorancia, ¿sí? Porque te dan ganas de, bueno, y lo he hecho, pero escúchame, ¿qué está diciendo? La gente mayor no tiene derecho a vivir, la gente que tiene dificultades respiratorias no tiene derecho a vivir. ¿Qué estás diciendo? Sí, ¿Cómo vas a decir solo afecta a? No, es que eso no es poca cosa que solo afecte a. Y vos sos responsable de que no les afecte, ¿sí? Porque que acá también se manifestó otra cosa importante. ¿Por qué el virus ha logrado esta magnitud? Según algunas investigaciones, uno de los grandes problemas es que hay muchas personas que son transmisores pero no manifiestan síntomas. tal cual. Entonces, pues hay gente irresponsable, por volver otra vez con ese término, que dice, bueno, como yo estoy sano y no tengo síntomas, eso no quiere decir que no puedas tenerlo. No sé si me estoy explicando, Sí. ¿sí? Entonces, tu responsabilidad es, yo me he tenido que guardar en mi casa desde hace ya unos cuantos días, yo ya llevo unos cuantos días más que ustedes, ¿eh? Porque tuve una alumna que estaba contagiada de coronavirus, entonces cuando yo me enteré, hablé con los servicios de infectología, de epidemiología, perdón, de la provincia de Córdoba, y me dijeron que me guardara, claro, y es lo que hice, y yo no tenía ningún síntoma ni lo tengo. Pero es una cuestión de responsabilidad cívica. ¿Cómo voy a andar saliendo a la calle? ¿Me Totalmente. explico? Yo empecé a salir a la calle cuando se terminó la cuarentena, cuando me dijeron, ya puede usted salir. En ese momento empecé a salir a la calle bueno, con todos, para hacer la compra y esas cosas. Hasta entonces no fui. Me las arreglé para que me trajeran las cosas y con las cautelas oportunas, etcétera. ¿No? Pero pues, ese tipo de cosas creo que es importante que después, pero tampoco sin incurrir en cosas que yo no sé si has logrado apreciar vos y que a mí me preocupan, ¿sí? Que es la cuestión de la estigmatización de las personas que son sospechosos o que están enfermos del coronavirus, ¿no? Que eso es algo que estamos empezando a vivir también. Es decir, Sí, sí. una sociedad de Yo- control en el que, perdón, no, no está bien. Te decía que es un debate que siempre hay que tener como mucho cuidado a qué espacios uno cae, porque incluso se ha criticado mucho a la gente que viaja, es decir, hay como muchas ganas de echar culpas y responsabilidades, ¿no? Y no meter las manos en el fango, como dices tú, en debates más profundos, que me parece muy interesante debatir el tema del rol del Estado, es decir, echarle la culpa a gente que viaja, que quizás es su primer viaje en su vida o quizás lo hace frecuentemente, más allá de eso, me parece que nos hace perder el foco, ¿no es cierto?, en este tipo de cuestiones y como dices tú, a gente que ha estado enferma sin síntomas o gente que ha hecho deliberadamente una mala práctica. También ha habido mala información al principio, es decir, se mezclan muchas cosas y bueno, me parece que como profesionales nosotros todo el tiempo tenemos que estar marcando un poco entre todos, marcando la cancha y haciéndonos marcar la cancha nosotros mismos, ¿no? sobre todo a mi juicio también mirar hacia adelante. Es decir, empezar a pensar desde nuestra responsabilidad que tenemos la administración pública, la gestión pública o cada uno desde el ámbito que le toque, o la gestión ambiental, perdón, en cómo podemos hacer para revertir estas cosas, ¿no? Porque yo en eso soy cada día más oriental. Es decir, no se cambian las cosas si no empieza por cambiar uno mismo. Esa es la clave de todo cambio, ¿no? Claro, Eh, y eso quiere decir, primero, estar atento. Por ejemplo, siempre que en ética decimos,
que está la ética de la responsabilidad, pero la palabra responsabilidad, viste que a veces se usa así, como para culpar, ¿sí? Entonces dice, eres responsable y es como que tienes una losa encima, ¿no? La culpa, ¿verdad? Y encima, pues hay incluso toda una línea de investigación que habla de cómo hay toda una especie de entramado, ¿no? De dispositivos culturales, desde psicológicos hasta morales, etcétera, orientados a hacer al sujeto sentirse responsable de su propia desgracia. Ponerle, Claro. por ejemplo, a alguien que perdió su trabajo, pues que se sienta inútil o responsable de esa situación sin ver cuáles son las condiciones estructurales que hay detrás y qué es lo que están ganando aquellos que te dicen que son responsables. O sea, con eso hay que ser cauteloso siempre con esa lógica de la responsabilidad, ¿no? Y por eso también se habla mucho, y a mí desde el lado público especialmente me parece fundamental, de la ética del cuidado, ¿no? Primero, el cuidado con el medio ambiente, ¿sí? Porque no es casual que estemos viviendo las plagas que estamos viviendo. Como no es casual, según algunos expertos, que se nos avecinan tormentas de inusitada virulencia, huracanes, maremotos, y muchas de estas cuestiones tienen que ver con alteraciones que nosotros generamos en el ecosistema. Pues fíjate que esto del coronavirus ha puesto en manifiesto que se han reducido los niveles de contaminación como no se había hecho nunca. Entonces, quizá tenemos que empezar a pensar que este sistema ultraconsumista que tenemos no es lo que necesitamos, porque nos está afectando. Yo no creo que hay por ahí visiones mitológicas, ¿no? De que la naturaleza nos está devolviendo lo que hemos hecho, etcétera. Están bien en lo poético, pero no están bien en lo racional, ¿no? La Tal cual. naturaleza no actúa con voluntad. Pero es claro que nosotros estamos alterando de tal modo el ecosistema que eso repercute en nuestra propia existencia. Entonces, primero, un cuidado con el ecosistema, ¿no? Con la naturaleza, como queramos decir, ¿no? Y también un cuidado con lo social y con las personas. Eso es fundamental, ¿sí? Entonces, hay un artículo que salía hoy en una publicación del ¿cómo se llama? El Museo de Antropología, acá en la Universidad de Córdoba. Una Sí. doctora de antropología, no recuerdo el nombre porque no lo tengo, ya luego te lo voy a pasar, si lo quieres Bueno, compartir, muy interesante. Entonces ella hablaba de cómo esto está sirviendo para generar esto, ¿no? Estigmas, ¿no? El estigma, como dices, del que viajó, el estigma del que salió a la calle a comprar cualquier cosa y enseguida los vecinos lo denuncian y acude a la policía a preguntarle dónde va, ¿sí? En lugar de, o incluso directamente detenerlo y ponerlo contra la pared, como ella vio un caso. En lugar de preguntarle, ¿usted qué está haciendo? ¿Necesita que le ayude, por ejemplo? ¿No? Porque a lo mejor está yendo a socorrer a una persona que lo necesita. Eh, de su familia o amigos, etcétera. ¿Sí? sí, Está violando la cuarentena, pero el fin que tiene para violar la cuarentena no es menor. Bueno, en lugar de preguntar, no, intervenimos, culpamos, criminalizamos, etcétera. Eso también es peligroso, porque esto no va a terminar, ¿no? El día 13 de abril. Aunque se levantara la cuarentena de manera gradual o como lo quiera hacer el gobierno, pues esto no va a terminar ahí. Es decir, la amenaza va a seguir existiendo unos cuantos meses más y sobre todo el miedo va a subsistir por unos cuantos meses más o incluso de por vida, ¿sí? Porque igual sí, que sí, pasó sí, ahora puede llegar a pasar y con más virulencia. Entonces, tal yo cual. creo que hay que empezar a pensar, ¿no? Aquí hay que parar el ritmo de vida que tenemos, de consumo, hay que empezar a ver la riqueza de otra manera. Vivimos en un mundo, Francisco, que vos sabés también como yo. Hay 25 personas que en los últimos 50 años se han hecho ricos a tal punto que ellos poseen la propiedad de la riqueza de 5.000 millones de personas. ¿Sí? Bueno, ese dato es obsceno, porque incluso desde el concepto de felicidad que puede manejar Aristóteles, ¿no? De la felicidad. El dinero, ¿para qué alguien quiere tanto dinero? ¿Me explico? Es imposible que el dinero, por tener tanto dinero, vaya a ser más feliz, ¿no? Pero es obsceno también porque miramos a otro lado y no nos preguntamos, digo, ¿cómo pasó eso? No sé si me explico la pregunta, ¿no? Sí, ¿Qué es sí. lo que hemos dejado de hacer para que llegue la situación así? Porque no hay concepto, ni argumento, ni nada que justifique que eso puede ser justo. Totalmente, totalmente. ¿Sí? Y para ir cerrando, Jaime, y nuevamente agradeciéndote tu tiempo, esta historia recién comienza y bueno,
veremos los saldos que nos deja de aprendizaje, ¿no? Esta coyuntura y cuáles estados se han visto más fortalecidos y cuáles estados no, y qué, como dices tú, poner el acento en la gente y qué personas han terminado como más contentas con su estado y qué personas no, quién las ha dejado desamparadas y quién las ha protegido. Sí, yo creo que esto tiene que hacernos reflexionar y llegar a algunos puntos importantes. Después tendremos que empezar a ver cómo abordamos eso, ¿no? Pero primero, la idea de que la salud es un bien común. ¿Qué quiere decir que es un bien común? Que es un bien de cada uno de los sujetos, pero es un bien que solo se puede gozar en comunidad, ¿sí? Y que si hay un porcentaje de población que no goza de ese bien, es imposible que exista a título individual. Eso es lo que define los bienes. Los bienes comunes no lo son por agregación o suma de bienes individuales, sino que tienen una especie de lógica peculiar que hace que emerjan a partir de los bienes particulares, pero de tal modo que los bienes particulares sin el bien común son imposibles. Eso me estoy explicando, ¿sí? Es decir, nadie puede tener salud si todo el mundo que lo rodea no la tiene. ¿Sí? Es imposible. Pero al mismo tiempo la salud común parte de la salud de todos los sujetos agregados, ¿no? Entonces, tienen una lógica peculiar los bienes comunes y por eso mismo es por lo que tienen que tener un tratamiento especial. No pueden ser tratados como un bien de mercado cualquiera. ¿Sí? Claro, ¿Sí? muy claro. Sí, La segunda que estás diciendo, que es el Estado, tiene que estar presente para lo que tiene que estar presente. Y es que necesitamos respiradores, necesitamos mascarillas, necesitamos medicina, necesitamos investigación. Un debate que se daba hace mucho tiempo, que era el tema de la investigación básica, ¿no? Vos que sos científico, sabés eso, ¿no? ¿Quién va a invertir en investigación básica cuando la investigación básica, por definición, no tiene una repercusión aplicada inmediata? Nadie va a invertir en investigación básica. Y de hecho, casi todos los sistemas científicos han ido poco a poco vaciándose de eso. Porque lo que importa es descubrir esto que se pueda traducir en una innovación tecnológica inmediata que dé tal rédito económico, que es importante. Yo no estoy diciendo que no. El tema es que tenemos que empezar a pensar estratégicamente y a nivel global. Es decir, los riesgos que tenemos no los vamos a solucionar un Estado solo, no lo vamos a solucionar solo desde el mercado, van a necesitar una coordinación global y van a necesitar unos líderes políticos, intelectuales, empresariales, sociales, que yo, la verdad, Francisco, soy muy escéptico que los tengamos, ¿sí? Y creo que como sociedad, primero invitarnos, ¿sí? Yo supongo que están escuchando tus alumnos, entonces invitar a tus alumnos, que seguro son brillantes, a que no dejen de lado su implicación con lo público, ¿sí? Que todos nos impliquemos con lo público, porque no se sabe quién es el que puede tener de un momento a otro la varita, entre comillas, mágica, para hacer algo necesario, ¿sí? No podemos desentendernos de lo público y dejarlo en manos de personas mediocres y safias, porque si no, perdemos todos. Entonces, yo creo que eso es otra cuestión ética importante, ¿no? tal cual, Jaime, tal cual. Bueno, Jaime, muchísimas gracias. Muy enriquecedor siempre tus debates y tus charlas. Y bueno, espero que contar con vos dentro de poco. Cuando quieras, será un gusto. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos. Bueno, un cordial saludo y un abrazo. Chao, chao. Gracias. Chau, chau.